Gracias, Señor, porque aquí estamos reunidos, Señor. Y dice tu palabra que 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Y nosotros lo creemos, mi Dios Padre, porque vamos a aprender tu palabra, vamos a aprender la espiritualidad, Señor, tuya, para que nosotros seamos prósperos, bendecidos y en victoria, mi Dios Padre. Y yo te doy gracias porque has permitido que la casa tuya llegue a mis hermanos. Y esta es una bendición de cada alma que llegue a tu casa, Señor Padre. Que este sermón, Padre, y en el poder del Espíritu Santo, abra esos oídos espirituales para que se siembre en sus corazones una tierra fértil y que va a dar su crecimiento. Y Dios solamente riega y hace germinar y hace crecer. Bendito Dios, y a tiempo de Dios darán frutos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y bendecimos este sermón en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos dicen amén y amén y amén. Hoy vamos a hablar un tema tan hermoso, el Cordero Inmolado de Dios. Vamos a aprender muchas cosas que necesitamos el conocimiento de Dios. La palabra Cordero lo vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que se refiere a Jesucristo. El Cordero es la Biblia que se refiere a un sacrificio. La Biblia nos habla de un Cordero y siempre va a especificar desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, porque Dios siempre quiso que el hombre tuviera el conocimiento de Dios para que sea siempre bendecido, siempre fructífero, siempre que tuviera todo lo necesario para sobrevivir en esta tierra, porque ese es el conocimiento de la palabra de Dios. Y Dios siempre se ha manifestado tanto en Jesucristo, como en los grandes profetas, como en los grandes hombres y mujeres que usó Dios, porque siempre Dios manifestó su gloria, manifestó su palabra, manifestó su bendición a todo aquel que creía, porque el que no creía pues no podía manifestarse, porque había un bloqueo, había una barrera, había un obstáculo. Y es por eso que Jesucristo viene aquí a la tierra para expiar los pecados. Y eso vamos a estudiarlo un poquito a fondo para que cada uno de nosotros entiendamos el proceso de Dios. Es un proceso que necesitamos aprender, porque el que no entra en un proceso jamás podrá tener conocimiento de Dios. Y la expiación de los pecados, que viene un hombre, vamos a nombrarlo de un hombre fuerte espiritualmente, que se encarna y que consiste en manifestar el poder de Dios, que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, porque nosotros tenemos ese poder. Pero cuando no tenemos conocimiento no podemos activar nada, porque la decisión de cada uno de nosotros decidimos de lo que queremos ser y lo que no queremos ser. Por eso cuando Jesús habla de expiar los pecados, significa que consiste en padecer el castigo por los pecadores, con lo cual se eliminan los efectos del pecado. Y el pecado, cuando se elimina en cada persona, es por cuando se arrepiente y puede haber una reconciliación, un conocimiento de Dios que quiere penetrar en nuestro corazón y quiere purificar nuestra alma. Jesucristo fue la única persona capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad, por todo el mundo. ¿Por qué? Porque Él era espíritu.
era espíritu de Dios, era la fuerza espiritual que necesitaba manifestarse aquí en la tierra para todo aquel que cree y todo aquel que tenga fe tuviera una opción. Y la expiación se hizo con Jesús por nosotros. Todas las personas que se arrepienten resucitarán, y quienes hayan obedecido el Evangelio reciben el poder de la salvación y la resurrección del don de la vida eterna con Dios. Jesucristo nos resucita de una muerte espiritual que es el resultado de nuestro pecado. Nos da su bendición y nos quiere que nosotros prosperemos, porque todo lo subsana, todo lo llena, todo lo hace nuestro Señor Jesucristo en la expiación que expone a través del sufrimiento experimentado por Jesucristo, que fue sentenciado, que fue crucificado y fue resucitado. ¿Para qué? Para la expiación de cada uno de nosotros, para que nuestros pecados sean borrados. Nuevo, por eso cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, dice que se abre un nuevo libro, en donde se va notando todo lo que nosotros hagamos. Es un caminar nuevo, pero la decisión ya depende de cada uno de nosotros, acercarnos a Dios o no acercarnos a Dios, porque muchas de las veces nos cuesta acercarnos a Dios. La expiación libra de toda culpa o pecado, o sea que recibimos el perdón de su pecado, y vivir con una relación con Dios, teniendo fe y cumpliendo los mandamientos de Dios, la comunión al favor delante de Él. Nosotros siempre vamos a tener ese favor, como esa misericordia, ese amor que nada nos va a acontecer, que nosotros estamos protegidos bajo su palabra. Pero ahora la decisión pues es de nosotros, porque si nosotros entendemos que Dios es primordial para que me vaya bien, para que me salga un buen trabajo, para que yo tenga un bienestar, mi prioridad debe de ser con Dios. Por eso más adelante vamos a ver cómo Jesucristo hacía la oración, hacía sacrificios, y eso es un sacrificio que todos nosotros debemos de hacerlo. La expiación de Cristo es la expropiación de la ira de Dios que fue removido de cada uno de nosotros. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Jesús, Él viene y hace una protección hacia la humanidad, hace una protección y le dice a Dios: detiene tu ira, porque escrito está que la ira debe de menguar. Entonces, cuando Dios le da la oportunidad de manifestarse Jesús aquí en la tierra, lo que hace es remover la ira de Dios en contra de la humanidad. Y miren lo que nos dice Primera de Tesalonicenses 1:10. Vamos a la palabra de Dios, para que nosotros podamos entender el proceso de Dios, porque es el proceso de Dios en cada uno de nosotros. Miren lo que nos dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros tenemos que conocer a Dios, porque si nosotros no conocemos a Dios, no podemos crecer espiritualmente, porque no conocemos de la vida rutinaria. Y en esta semana Dios me decía: hay 3 Biblias en este mundo: la Biblia del ser humano, la Biblia del diablo y la Biblia mía, dice. Imagínense Dios cómo nos ve, porque la Biblia del ser humano es el razonamiento, el entendimiento propio,
el yo puedo, el yo creo, el que yo no necesito de nadie. Entonces es un obstáculo que ve Dios en cada uno de nosotros, pero Él es fidedigno en su palabra, porque todo se cumple bajo su palabra. Mire, primera de Tesalonicenses 1:10 que nos dice que andéis como digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra. Nosotros tenemos que hacer buena obra, pero esos frutos, ¿cuándo van a ser buenos? Cuando nosotros tengamos el conocimiento de la palabra de Dios, porque es solamente que así vamos a poder crecer. Si usted no lee la palabra de Dios, no tiene tiempo buscando al Señor, el conocimiento del alma no va a poder ser transformado, porque le va a ganar más la inmundicia, le va a ganar más la cultura y la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, porque son fuerzas espirituales que no podemos derrotarlos fácilmente, porque alguien se acerca y le dice una idea, un pensamiento vano, un pensamiento inicuo, un pensamiento impío, y todo alrededor, a las 24 horas estamos rodeados de estos pensamientos. Y si nosotros no nos enfocamos a la palabra de Dios, somos fácil de desviarnos, y pensamos nosotros y creemos que estamos haciendo lo mejor, estamos diciendo, no, yo lo hago lo mejor. Hasta muchas de las veces nos llenamos, ¿verdad?, la boca de decir, lo estoy haciendo bajo el poder de la Biblia, de la palabra de Dios, porque así somos tan especiales para pensar. Pero aquí nos dice claramente, para que andéis como digno del Señor, agradándole en todo, llevando todo fruto de toda buena y creciendo en el conocimiento de Dios. Allí no nos está diciendo vayan por sus propios pensamientos, vayan por sus propias reacciones, vayan por sus propios entendimientos, y tristemente nos damos cuenta que nos gana nuestro razonamiento. Jesús, quien nos libra de la ira venidera, Jesús es la expiación, porque el costo de sangre que sudó, las lágrimas para quitar el pecado del mundo, para quedarse absuelto de la culpa y de la carga de nuestra culpa en nuestro, ¿qué dice? Nuestro pecado, nuestra pena, nuestro dolor, porque cada uno de nosotros, miren lo que hizo Jesús por nosotros, para que la expiación del pecado, para quitarnos el pecado, Él le costó su sangre, sudor, lágrimas, porque Jesús lloraba, porque intercedía por Dios. Si nosotros lo estudiamos más a profundidad, dice que eran lágrimas que eran imposibles de detenerlos, porque Él veía la tristeza, la desobediencia que estaba en el mundo. Porque acuérdense que el pueblo de Israel se enfocaba en la ley de Dios, pero no es la ley de Dios el que perjudicaba al ser humano, sino que él perjudicaba su razonamiento. Entonces lo que hizo Jesús es quitar el pecado del mundo para quedarse absuelto de toda culpa, y él cargó nuestra culpa y nuestra pena de cada uno de nosotros. Jesús sabía que el pecado del hombre es un obstáculo al acercamiento a Dios, y la expiación en aquellos que permite eliminar dicho obstáculo, limpia el pecado, porque asedía el pecado en el mundo, la culpa, y Él nos libera de ese castigo, de esa ira venidera. La palabra expiación en la Biblia proviene de la palabra hebrea, y dice que es Kippur, significa cubrir, purgar, reconciliar o pacificar. Es algo tan hermoso que vayamos entendiendo que cómo Dios lo manifestaba de diferentes formas para que nosotros
reaccionemos, para que nosotros nos examinemos, para que nosotros decidamos, para que nosotros cambiemos. Por eso aquí la palabra de Dios, expiación, en la Biblia significa, en hebreo, que era Kippur, y era para cubrir, purgar, reconciliar o pacificar. O sea que Dios siempre nos quiere proteger, nos quiere cuidar. Miren lo que nos dice Éxodo 30, 16. Vamos a Éxodo 30, 16. Y nos dice la palabra de Dios: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será, ¿qué dice? Memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por nuestras personas. ¿Y sabe por qué lo hacían? Para que no llegara la muerte, para que no llegara la enfermedad en sus vidas. Dios, desde el Antiguo Testamento, manifiesta el dinero. Pero mire, si desde acá nos está claramente mostrando Dios: y tomarás de los hijos el dinero de la expiación. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento ellos sí se acercaban a dar, ya sea machos cabríos, sin defectos. Darás, dice, y lo darás para el servicio del tabernáculo. Acuérdense que antes levantaban tabernáculos de reunión, y será, ¿verdad?, por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová. O sea que Dios siempre ha estado en los diezmos y en las primicias y en las ofrendas. Lo que pasa que muchas de las veces lo malinterpretamos y lo malentendemos, pero nuestra obligación es cumplir con la ley de Dios, porque Jesús dijo: yo no vine a abolir la ley de Dios. Él lo dijo varias veces. Miren lo que nos dice el 11 y 16. Gloria sea el Señor. Vamos a leer desde el 11 al 16 para que veamos cómo Dios. Y habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya, ¿qué dice? En ellos mortandad, cuando los hayas contado. Por eso el diezmo es bien importante, porque aleja la hambruna, la miseria, la enfermedad. O sea, estar bien con Dios. Dios mismo nos protege. Y dice, que nos dice: y esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo, conforme al ciclo de santuario. El ciclo de 20 generas, la mitad de un ciclo será ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumenta, ni el pobre disminuye del medio del ciclo, cuando diera la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Mire, algo tan hermoso que yo encontré hoy en la mañana, y vamos a leerlo porque es bonito, y aquí mismo lo tiene en el 17 al 21. Y habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con una base de bronce para lavar, y lo colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y podrás en ella agua, y de ella se lavará Aarón y sus hijos de las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran cuando se acerquen al altar para ministrar y quemar la ofrenda ofrecida para Jehová. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto
perpetuo en su descendencia por su generación. Mire, en veces es algo insignificante. Por eso Jesús, si vemos en el Evangelio que Él lava sus pies a los apóstoles, porque Él lo estaba haciendo dentro de la ley bíblica. Y muchas de las veces nosotros lo malinterpretamos. Muchas de las veces nosotros no entendemos el propósito de Dios. Pero si nosotros le tenemos cuidado, toda la Biblia es sanidad para nuestras vidas. La gracia de Dios y el sacrificio de Jesús es la oración, el sacrificio vivo, el amor y la misericordia. Él lo manifestó aquí en la tierra. Por eso en Salmos 49, del 7 al 9, vamos a Salmo 49, del 7. Es tan hermoso escudriñar las Escrituras que uno va aprendiendo. Y usted aprende más, y usted aprende más. Y va limpiando su alma. Salmo 49, 7 dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante y para siempre y nunca vea corrupción. Es algo tan hermoso que si nosotros entendiéramos el precio de lo que está hablando, y si lo vemos en la actualidad, y aunque a muchos les duele cuando uno habla de diezmos y ofrendas y primicias, y yo conozco testimonios grandes que han dado su ofrenda, han dado su diezmo, han ofrendado, son siempre prósperos, nunca les falta nada. Siempre Dios va a multiplicarles, siempre. Muchas de las veces pensamos que por nuestra propia inteligencia, por nuestra propia sabiduría, podemos hacer bienes. Es mentira, porque solamente Dios es el que lo permite. Y muchos de los impíos, a pesar de que no conocen la palabra de Dios, pero dentro de ellos muchas de veces deposita Dios, porque acuérdense que todos somos hechuras de Dios, y hacen Dios en veces. En un impío se puede manifestar Dios más rápido, y porque el impío en veces es más obediente que nosotros que conocemos las Escrituras. Digan ayayay o amén. Amén, gloria a Dios. Se acepta la verdad de Cristo. La expiación de la sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Cuando se arrepiente y se cerciore que tiene una reivindicación por medio de la fe, que hay una salvación para la vida, y entra en un reposo de paz. Pero cuando el cristiano se da cuenta que realmente se ha arrepentido y que hay dentro de una reivindicación, como hay algo que dentro de él dice: yo tengo que cambiar. ¿Y cómo lo va a cambiar? Por medio de la fe. Porque dice: mi vida puede ser salva. En mi vida tengo que tener un reposo de paz. Porque la persona que está afligida, que no está tranquila, es propensa a enfermar el templo de Dios. El cordero se usa como un sacrificio de inocencia y la pureza. Es algo tan hermoso que vamos a entender en esta mañana. La inocencia de Jesús. La inocencia de Jesús aquí en la tierra era un ejemplo de no ofender. De no ofender a nuestros semejantes, de conocer la libertad, de deshacernos del pecado, de la culpa.
Y algo tan importante es no ofender a Dios, porque muchos de nosotros ofendemos a Dios, conscientemente o inconscientemente. A mí luego yo me pongo a pensar que debería de ser como el Espíritu Santo. No contesté al Espíritu Santo y no ofendas al Espíritu Santo porque tienes una muerte eterna. Así debería de ser Dios con nosotros. Yo creo que ya no existiríamos, ¿verdad? Pero la gracia de Dios y la misericordia nos da la oportunidad para que nosotros nos podamos acercar a Dios, para que nosotros nos arrepientamos de nuestro mal parecer. Por eso dice en Éxodo 23:7, mire cómo Dios siempre se está manifestando, y es cuestión de que nosotros reflexionemos, leamos la palabra de Dios. Es el único que nos va a hacer cambiar. Y dice, de la palabra de mentira se alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré limpio. ¿Qué nos quiere decir con esto? La palabra de mentira te alejará. Cuando nosotros somos mentirosos, nosotros siempre nos vamos a alejar de Dios, porque a Dios no le gusta esto. Y dice, y no matarás al inocente. ¿Cómo vamos a entender esta palabra de no matar al inocente? Que no hablemos mal de nadie, que no seamos chismosos, argüenderos, que no nos importe lo que esté pasando en lugar a otro lugar, porque nosotros mismos estamos violando la ley de Dios. Nosotros estamos matando a este inocente porque no nos oye, no nos ve, no nos escucha. Eso es lo que quiere decir. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con nuestra boca. ¿Por qué? Porque nuestra boca es el que nos puede llevar al fracaso. Y luego, ¿por qué decimos? Porque me va mal. ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué? Porque tú estás, en primero, la palabra de mentira te aleja. Y no matarás al inocente. ¿Verdad? Como cuando no nos ve, cómo nos gusta hablar de él bonito. Hasta parece que las ideas nos fluyen. Y justos, porque yo no justificaré al limpio. El limpio es cuando hace la maldad. El limpio es cuando no cree en Dios, habla mal. Eso significa, por eso Dios dice, yo no tengo. Y en el mismo Salmo, si lo leemos, dice que Él mismo lo destruirá. Pero nosotros estamos para orar por esos limpios, para que vengan al camino del arrepentimiento. ¿Verdad? Gloria sea el Señor. Estamos aprendiendo. Por eso Jesús enseña que los que se mueven como niños son los más grandes del reino de los cielos. Por eso cuando los apóstoles no dejaban pasar a los niños, dice, dejar pasar a los niños, porque de Él es el reino de los cielos. Porque si nosotros no nos hacemos como niños, un niño cuando usted lo regaña, ¿qué hace? Regresa, le dice mami, papi, y trata de ganar su ternura, inspira ternura. Y así nosotros tenemos que acercarnos a Dios, decirle, perdóname, Señor, perdóname porque he sido, mi boca me ha llevado, me ha destruido mi boca. Pásame un tizón con lumbre para que queme toda esa maldad que hay en mi lengua, porque todo lo hemos aprendido. La pureza y la sencillez de un niño se considera un ejemplo a seguir. Inocencia es una actividad que debemos cultivar en nuestras vidas con Cristo. De un estado de pureza, de una rectitud moral, libre de pecado, libre de corrupción, para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Jesús quiere que revivamos en la inocencia de cada uno y vivir en comunión con Dios. ¿Qué dice?
enriquecernos y darnos abundancia, para que usted no mendigue, para que usted no dependa de alguien, sino dependa de usted y Dios. ¿Por qué? Porque escrito está en Jeremías 17: maldito el hombre que confía en el hombre, pero que confía con Dios le da su bendición, lo prospera. Y muchas de las veces nos guiamos más por la persona que por Dios, porque Dios nos quiere dar abundancia, que usted no carezca, que sea rico, que cuando usted meta sus bolsas a su bolsillo, en su wallet, esté repleto de dinero, que sea saludable. Cuando usted es saludable, usted es tan gozoso, armonioso, usted no le interesa nada. Si usted dice, no, yo le creo a mi Dios que Él me va a bendecir, yo voy a ser saludable espiritualmente. Miren lo que nos dice el Salmo 26, 6 al 8. Si les da tiempo, anoten los versículos, y cuando tengan hoy un tiempo, mediten. 26, 6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Gloria sea el Señor. Y Jehová, habitación de tu casa he amado, y en lugar de las moradas tu gloria. ¿Cómo vamos a alabar? Mire, cuando nosotros estamos en el mundo y aprendemos tanta mala palabrería, ¿cómo nos harta nuestra boca? ¿Cómo está lleno nuestra boca de toda esa mala palabra, de groserías? A eso nos perjudica a nosotros. Pero cuando dice Dios aquí, en este salmo tan hermoso que estamos observando y viendo, ¿verdad? ¿Cómo nos dice que debemos de estar en la presencia de Dios? Debemos de entender que dice, lavaré mi inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar. Lavar la inocencia quiere decir cuando usted se vuelve inocente y se va a la palabra de Dios y estudia la palabra de Dios, memoriza la palabra de Dios y se aprende un versículo. Entonces usted empieza a andar en el ambiente espiritual de Dios, porque Él todo lo ve. Para exclamar con voz de acción de gracia, dice. Y no cuando nosotros andamos en el mundo como hablamos, pero aquí dice clamar con voz de acción de gracia, porque te va a darle gracias Dios, porque me estás cambiando este corazón de piedra, este corazón tan duro. Porque el entendido se somete, el entendido obedece. Para contar tus maravillas, dice Jehová habitará en tu casa, he amado el lugar de la morada de tu gloria. O sea, vamos a estar en bendición. Pero cuando nosotros nos ponemos rejegos, ¿dónde andamos? En la calle de las amarguras, en la aflicción. Por eso la inocencia se revela en la pureza, la bondad, el carácter intachable, es el justo, honesto, bueno, que jamás permitirá ser con intenciones de maliciosa, ni trata de hacer daño intencionalmente a otros. A usted ya no le interesa eso. Que lo hace, que lo haga. Yo hago bien mi trabajo. Yo trato de esmerarme. Por eso aquí dice que la inocencia se relaciona con la pureza, la bondad, el carácter intachable. Es justo, honesto y bueno. Porque jamás podrá entrar en nosotros la contaminación de malicia, ni tratar de hacer daño intencionalmente a otros. Porque nosotros nos hacemos un lado, nosotros hacemos lo mejor, sino que con personas amables, compasibles,
entienden y comprenden, disciernen y hacen los demás. Que hagan lo que quieran los demás, pero mientras yo esté bien con mi Dios, Dios me va a bendecir, porque esa es la fe, eso es lo que he creído con Dios. Digan amén, no ay, ay, ay. Jesús tenía las características de la inocencia: honesto, lealtad, íntegro, confianza, respeto, responsabilidad, fiel a una gran confianza en sí mismo con su Padre. Porque eso es lo que quiere, que nosotros, así como Jesús se acercaba, nosotros necesitamos acercarnos a Él. Hagan lo que hagan los demás, no me interesa. Yo tengo que tener las características que tenía Jesús: la inocencia, honesto, lealtad, íntegro, confianza, respeto y responsabilidad, fiel, una gran confianza en sí mismo. Eso es lo que quiere Dios vernos en nosotros. No es manifestarlo a otros, sino que es manifestarlo en Dios, en la palabra de Dios, porque tenemos que tener estas características con nuestro Padre para que Él tenga amor hacia nosotros, la misericordia de Él que se venga hacia nosotros. La Biblia nos enseña la inocencia con aquellos que adquieren la verdad. Solamente la Biblia nos va a enseñar la inocencia con los que aquellos adquieren la verdad y son libres de culpa o responsabilidad de pecado, que ya no es contaminado por la maldad. Dios nos enseña que la inocencia es pureza, la santidad, la justicia, la rectitud, la gracia, la misericordia. La palabra de Dios es la fuente de la verdad, la inocencia, la fuente de la salvación para cada uno de nosotros. La inocencia en hebreo se dice nechama, pero significa consuelo. Inocencia en griego es elips y significa esperanza. Inocencia en latín, inocentia, que significa pureza. Y la pureza es la ausencia de todo lo que contamina. Ese es algo tan hermoso, que la pureza nos puede purificar, nos puede hacer hombres y mujeres diferentes a la magnitud de Dios. Cuando nosotros entiendamos esto, Dios nos va a empezar a purificar. El agua pura está libre de cualquier sustancia. El oro puro ha sido refinado a tal punto que toda la escoria que ha sido eliminado. Por eso es un oro puro, un agua pura, genuina. La vida pura es aquella en la que el pecado ya no reina, ya no determina, ya no tiene poder, no tiene autoridad en nosotros. La pureza es importante para que Dios, quien es el único verdadero puro, la pureza se utiliza en las Escrituras como un medio para comunicar la santidad de la perfección de Dios. Cuando Moisés estaba construyendo el tabernáculo, Dios especificó que Él labró los artículos dentro del lugar. Él estaba administrado, diseñado para que Él obedeciera cómo debe de hacer las cosas de Dios. Mire, vamos a Éxodo 25:31 para que entiendamos cómo Moisés automáticamente obedecía las cosas de Dios. Mira, Éxodo 25:31, y nos dice así: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo, y será el candelero, su pie y su caña con copas, y sus manzanas
y sus flores serán de lo mismo. ¿Qué nos está diciendo? Le está dando un diseño para que no haya imperfección. Y eso es lo más hermoso y lo más maravilloso cuando nosotros ponemos atención las cosas de Dios, porque Él es el único que nos va a purificar. Él es el único que nos va a dar la verdad, la pureza, para que nosotros podamos utilizar las Escrituras como un medio para comunicarnos con Él, para que nazca en nosotros la santidad y la perfección de su palabra en nosotros, porque es de lo que Él quiere, que nosotros conozcamos bien su palabra. Por eso cuando Moisés lo estaba instruyendo en el tabernáculo, que cómo quería las cosas del tabernáculo, especificaba claramente cada artículo, cada diseño, y él no tenía que perderse ningún punto importante de lo que Dios le administraba. Y así debemos de ser nosotros, porque que Moisés le decía oro puro, él nunca le dijo el oro hazlo como tú puedas. No, Dios es perfecto, Dios es verdad y todo lo quiere. Y es por eso que nosotros también, Dios nos quiere que nosotros lo entiendamos, que lo comprendamos, que le demos espacio. Mire Éxodo 25:31. Ya lo leímos. Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1 y 2. Claramente, si usted ha leído la palabra de Dios, en Génesis 1 y 2 dice que todo lo que había hecho Dios, todo lo creado, era perfecto. No había enfermedad, no había muerte, no había decadencia, no había contaminación y no había pecado. Si nosotros leemos detenidamente los dos capítulos, y dice que Dios lo hizo a la perfección, donde Dios crea cosas buenas, puras. Dios creó las cosas puras, en Él no hay confusión, porque Él es puro, es preciso, es bien. Si Dios le dice una cosa, Dios lo cumple tarde o temprano, porque nada se le olvida a Él. Mire, vamos a ir a Salmo 18:20. El capítulo 1 y 2 en Génesis, si tienen la oportunidad de leerlo en su casa, usted va a ver cómo Dios nos habla de que todo lo hizo puro y en Él no hay impureza. Nos vamos a Salmo 18. Y nos dice la palabra de Dios de esta manera. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en Él esperan. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza. Lo que usted clame y lo que Dios ve en su corazón, es lo que Dios va a suplir en usted. Pero no tiene que hacerlo de corazón. Apréndense 3 sacrificios bien importantes. El sacrificio de Dios quiere que es un corazón constricto, humillado y quebrantado. Esos son los requisitos de Dios para que nosotros entremos bajo la presencia, bajo el escudo de Dios. Porque cuando Dios perfecto es en sus caminos, Dios lo va a llevar a lugares que ni usted se lo espera, a donde usted va a tener su trabajo, a donde usted lo va a hacer próspero, a donde usted va a ser victorioso, a donde usted va a ser bendición para otros.
Porque Dios es el que nos hace caminar por sendas de verdad. Para Él no hay equivocación. Nosotros nos podemos equivocar, pero Dios no nos equivoca. Dios nos habla que nos limpiemos de nuestras costumbres. Ese es lo más hermoso que Dios quiere para cada uno, que nos limpiemos de las malas costumbres. Vamos a Efesios 4, 22 al 24. Y ahí nos habla bien claramente de lo que nosotros estamos contaminados. Y cuando nosotros logremos, ¿verdad?, decir, yo quiero cambiar, yo quiero conocer a un Dios vivo y verdadero, usted va a dejar de carecer, usted va a dejar la miseria, usted va a dejar la pobreza, porque usted va a conocer un Dios vivo y verdadero. Miren lo que nos dice Efesios 4, 22. Y cuanto a la pasada, ¿cómo dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. ¿Cuáles son los deseos engañosos? En que lo queremos a nuestra manera, yo quiero a mi forma, y hacer a mi forma, y me viene sobrando de lo demás que piensen, o no lo hacemos. Por eso aquí dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, porque tarde o temprano el enemigo se los va a cobrar y lo va a dejar en la calle. Por eso aquí nos está advirtiendo Dios que nos deshagamos de esas cosas que nos están engañando. 23, renovaos ¿qué dice? En el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo vamos a renovar la palabra de Dios? Estos 64 libros deben de entrar aquí en el cerebro, en el alma. ¿Para qué? Para que nosotros entiendamos que hay un Dios tan poderoso que lo puede restaurar, purificar. ¿Y qué dice? Y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestido del nuevo hombre. ¿Qué dice el nuevo hombre? Usted nació, usted se bautizó, usted tiene un pacto. Es como cuando usted va y hace un pacto con alguien, le da la mano, lo agarra, esas 5, tiene usted un pacto con él. Usted no se puede desprender de él, porque usted se comprometió. No se comprometió con el hombre, se comprometió con Jesucristo. Se comprometió con un Padre eterno que le dio la vida, que le dio un soplo de vida desde el vientre de su madre. Usted está comprado a precio de sangre. Usted está comprado a esos golpes que recibió nuestro Señor Jesucristo, a que le abrieron la piel y lo hicieron sangrar, lo escupieron y le dieron de palos. Si nosotros entendiéramos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, yo sé que nos iríamos y nos postráramos ante Dios y le dijéramos, perdóname, Señor, por mis malos pecados. ¿Qué dice? Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. Él quiere la verdad que andemos. Dice, ¿qué nos dice? Dios lo que hace es que comprendamos que estamos en desobediencia, y Él quiere ver en cada uno un verdadero compromiso de pureza, de cambiar. Jesús revela en el encarnamiento, Él se revela, pero una santidad que va a superar de un contagio que supera la fuente de la impureza de cada uno de nosotros, porque nosotros estamos contaminados y la pureza de Dios no se puede contaminar con el mundo. Entonces, por eso Jesús viene, demuestra la evidencia de la espiritualidad, de la santidad de Dios en el mundo. ¿Para qué?
para que todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe, venga al camino del arrepentimiento. ¿Para qué? Para deshacer toda enfermedad, todo pecado y toda muerte espiritual. Mire, vamos a ver lo que nos dice Mateo 9, 18 y 26. Vamos a aprender algo tan hermoso, porque Dios aborrece el pecado, pero el pecador no lo aborrece. Mateo 9, 18 al 26. Gloria sea el Señor, ¿verdad? Dice, mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal. ¿Quién vino? Un hombre importante. Antes los principales eran gente poderosa. Es como cuando hoy se acerca, vamos a decir, el presidente de aquí de Nueva York. Y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Qué actuó el hombre a pesar de que tenía un puesto muy importante? Está dándole su fe a Jesús. Y eso es lo que quería ver Dios en nosotros, o lo quiere ver Dios en nosotros. La fe, lo que usted cree, lo que usted puede decidir. Y dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo, sangre, desde hacía 12 años que le acercó, y por detrás le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto seré salva. ¿Qué activó la mujer? La fe. Porque ella creía que haciendo este acto de tocar el borde de su manto de Jesús, se iba a sanar. Y así también quiere Dios que nos acerquemos con esa fe que tuvo esa mujer. Y dice que se sanó. ¿Para qué? Decía dentro de sí, tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirando, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. O sea que nosotros podemos cambiar el rumbo de nuestra vida. Pero yo les digo una cosa, tristemente, estamos rodeados de malos pensamientos, de malos deseos, de malicias. Y en lugar de venir a los atrios de Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirando, te dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha sanado. No le está diciendo, yo te sané. No, está diciendo, por tu fe te has salvado. Por tu fe te has sanado. La mujer fue salva desde aquella hora. Y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tomaban flautas y la gente que hacía alboroto. Cuando una persona se muere, ¿qué hace? ¿Qué hacemos cuando una persona se muere? ¿Verdad? ¿Cómo están los comentarios? ¿Cómo? ¿Del lugar que se pongan a orar? No. ¿Qué hombre tan bueno fue? Pero ya dejó la tierra, ya dejó esto, ya no dejó esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo dejó la herencia? ¿Verdad? Pero, ¿qué nos enseña Dios? Que debemos de tener fe. Dice que entrar en la casa del principal, viendo a los que tomaban flautas y la gente se hacía alboroto. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó la mano de la niña. Y ella se levantó. Y le difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Porque Dios
lo que nosotros nos demuestra que nosotros podemos derrotar las enfermedades, podemos derrotar el pecado, podemos derrotar la muerte. En cada uno de nosotros, cuando nosotros aprendemos la palabra de Dios y nos hacemos hacedores de la palabra de Dios. Porque es importante conocer la palabra de Dios. Porque tenemos un gran enemigo que para que el cuerpo se enferme, tiene que el enemigo darnos malas ideas, hasta ensuciar nuestra alma, para que el cuerpo esté enfermo, para que el cuerpo pida sus malos deseos, para que el cuerpo esté enfermo de pecado y de muerte. Porque ese es el trabajo del enemigo. Pero nosotros en veces ni cuenta nos damos cómo está trabajando contra nosotros. Por eso aquí la palabra de Dios nos enseña claramente: tu fe te ha salvado. Y les demuestra, a pesar de que en ese momento estaba la muchedumbre con flautas y discusiones y argüenderías, les demuestra que Dios es tan poderoso que puede derrotar la muerte en el momento que Él lo quiera. Pero tenemos que tener fe. Y esa fe está en cada uno de nosotros. Depende de lo que nosotros digamos y de lo que nosotros decidamos y de lo que nosotros hagamos. Porque está Dios permitiéndonos a que nosotros nos acerquemos a Él. Los estudiosos dividen la impureza de la Biblia. Muchas de las veces, los que han estudiado mucho, los que saben mucho de la ciencia y todo, quieren argumentar cosas del conocimiento del hombre. Pero más no se dan cuenta que no es conocimiento de la ciencia natural. Este es de una ciencia espiritual que nadie lo puede comprender si no estudia uno las palabras de Dios. Y uno tiene que caminar con precisión en la palabra de Dios, con la verdad, la fidelidad de Dios. Por eso la impureza ritual es inevitable naturalmente y contagiosa, porque lo general está relacionado en el mundo. Eso es lo que contamina, contagia a todos. Por eso todos andan perdidos ahora, están dentro de las drogas, el alcoholismo, la confusión. La ciencia ha avanzado bastante. Porque entre más días pase, dice la palabra de Dios, que la ciencia aumentará. Ya pronto va a haber, en Alemania, están fabricando helicópteros que ya van a poder volar sobre el aire. Entonces la ciencia está avanzando. En los Juegos Olímpicos de, no me recuerdo en qué parte, van a probar esos helicópteros. Porque ya la ciencia está avanzando, el fin del mundo se está acercando. ¿Por qué creen que ahorita el gobierno dio permiso para que la droga acá sea vendida al público? Porque quiere confundir el alma. Y mientras esta alma no piense bien las cosas, va a haber homicidios, suicidios, muertes y tanta maldad que hay. Porque ahora es fácil levantarse, agarrar un arma y matar a una familia. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Lucas 8:41, pero eso vamos a repetir lo mismo. Yo nada más lo anoté porque ahí en Lucas 8:41, 56 y Marcos 5:22 y 43 habla de lo mismo, de esta mujer del flujo y también de este hombre que tenía un gran, que la niña se le había muerto. Pero la santidad de Dios habitaba en medio de Israel.
Los judíos habían tomado la ley como restricción y eso es lo que no le gusta a Dios. Y lo estamos viviendo también en las iglesias cristianas. Porque se hacen leyes que tienen que venir con la falda hasta abajo, que no tienen que venir con cosas ostentosas, que si Dios dice claramente su palabra, que carne y cuerpo no entrarán al reino de los cielos. Él lo que le interesa es el alma, que tenga conocimiento. Pero cuando vio Dios a los judíos que tomaron la ley de Dios para oprimir al pueblo, para que nada más ellos supieran, Dios quería hacer que entendiéramos el tabernáculo, el templo de Dios fuera hacia la consumación final de la creación y a la presencia de Dios sin restricciones. Eliminar la barrera entre lo secular y lo santo, unirse, lo que Dios quiere, unir a su pueblo para que conozcan la ley, la espiritualidad de Dios, la verdad de Dios, la vida de Dios que dio en cada vientre, en cada ser está el aliento de Dios. Por eso cuando Génesis 17:5, y con eso lo vamos a terminar, claramente nos dice la palabra de Dios. Vamos a Génesis. Gloria sea el Señor. Génesis 17:5. ¿Y qué dice? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque he puesto por padre de muchedumbre. Él nunca, Dios puso división, obstáculos. Las escrituras demuestran una visión de santidad de Dios, que habite dentro del pueblo de Israel y que se expandiera hacia todo el mundo, que conociera un Dios vivo y verdadero, que el mundo sea un mundo de bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios es enorme, es genuino. Él quiere bendecirnos. Y mire Isaías 49:6. ¿Qué nos dice? Isaías 49:6. Y nos dice así: dice, poco es más mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También te di por luz las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros días de la tierra. Eso es lo que Dios quería, que lo secular y lo que Dios, lo santo, lo perfecto se enraizara, se dispersara para todo el mundo, para todo aquel que cree, para todo aquel que tiene fe, sea salvo. Porque ese es el propósito de Dios. Pero como el pueblo de Israel no entendió, por eso los israelíes no predican tanto. ¿Por qué? Porque la ley lo quieren solamente para ellos. Y los que hace Dios es levantar hombres y mujeres que prediquen el Evangelio de Jesucristo. Demos gracias al Señor, porque Dios, eres maravilloso y amoroso y misericordioso. Eres un Dios que amas a todo el pecador, aborreces el pecado. Pero te damos gracias porque tu Hijo amado Jesucristo fue a una cruz y nos limpió con su sangre preciosa. Y ahora tenemos esa unificación, ese
acercamiento a Dios, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, para todo aquel que cree y tiene fe. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos dicen